Saludos, estimados estudiantes del doctorado. En el día de hoy damos inicio a una importante materia de su plan de estudio del doctorado en Ciencia de la Educación que imparte el Instituto Superior de Informática y Computación, ISIC. En este caso, comenzamos la presentación de la materia Psicología Educativa y del Aprendizaje. Y decíamos que era una importantísima materia dentro del plan de estudio, porque evidentemente la formación de un doctor en ciencia, especialmente en el campo de la educación, debe tener un fuerte dominio de los contenidos psicológicos, puesto que los avances de la ciencia pedagógica históricamente han estado vinculados a los resultados que se han obtenido en la investigación psicológica, al punto que cada vez que ha aparecido una importante corriente o nueva teoría psicológica, ha impactado para el surgimiento de una nueva teoría pedagógica y una nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje y de educación de los seres humanos. Atendiendo a ello, esta materia también, Psicología Educativa y del Aprendizaje, nos aportaría las bases para comprender el proceso didáctico, es decir, la didáctica como ciencia de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto que le daría las bases de las múltiples teorías del aprendizaje que hoy en día existen, elaboradas por las diferentes corrientes de la psicología contemporánea. Por otra parte, todos sabemos que el proceso educativo es un proceso que constituye una unidad entre instrucción y educación, es decir, que para formar integralmente a un ser humano, desde las actividades de aprendizaje en el aula y las múltiples actividades escolares, extraescolares y extradocentes que se planteen las instituciones educativas, deben recurrir a toda una serie de teorías que nos explican ese proceso de formación integral del ser humano, muy especialmente las teorías de la personalidad. Por tanto, teorías del aprendizaje, teorías de la personalidad, desde la visión de las múltiples corrientes de la psicología contemporánea, constituye la base de esta materia para entender todo el proceso de formación del ser humano, dado en la pedagogía como ciencia de la educación. Por ello, hemos considerado que el inicio de este programa, que está constituido por 4 lecciones, una primera, o 4 unidades, una primera referente a las corrientes, escuelas científicas y teorías contemporáneas de la psicología y su impacto en la educación. El segundo tema, o la segunda unidad, es el propio proceso del aprendizaje, donde estudiaremos las múltiples teorías del aprendizaje y sus concepciones. El tercer tema es el tema de aprendizaje y personalidad, es decir, cómo lograr esa formación humana integral desde el mismo proceso de aprehensión de la realidad que ocurre en las aulas y en las diferentes actividades que se desarrollan en las instituciones educativas. Y por último, una cuarta unidad referida al diagnóstico y la estrategia de intervención psicopedagógica, es decir, cómo podemos hacer uso de estos conocimientos de la psicología educativa y del aprendizaje para lograr optimizar el aprendizaje de los alumnos, incluso brindar una mejor atención a aquellos que tienen necesidades educativas especiales, sobre la base de todo el instrumental, es decir, todas las herramientas de diagnóstico que hoy en día esta ciencia aporta. Atendiendo a ello también, queremos comprender que el fenómeno psíquico no como una unidad monolítica, sino como una interpretación que pueda hacerse del mismo, definiciones de diferentes perspectivas teóricas, según sean las visiones filosóficas de la relación del hombre con su mundo, es decir, de la relación que tiene el ser humano, el sujeto que aprende, con el objeto que debe aprender. Atendiendo a ello, el psiquismo puede ser interpretado de diferentes formas, y justamente esa es la base que hace que la psicología tenga múltiples corrientes en la actualidad. Algunas de amplio conocimiento o de amplia divulgación, como es el caso de las corrientes constructivistas, las propias corrientes conductistas, que aunque tuvieron un momento histórico culminante en la educación llamada tradicional, pero hoy en día sigue siendo una importante alternativa para la educación. Y algunos nuevos enfoques, como el enfoque histórico-cultural, y otras teorías más vinculadas al desarrollo de la inteligencia o a la formación humanística, es decir, teorías humanísticas, todas en su conjunto constituyen un arsenal teórico y de un gran valor práctico y metodológico que vamos a estudiar en esta materia. Por eso en el día de hoy queremos, como dice
esta conferencia, ver cuáles son las corrientes de la psicología contemporánea y evaluar cuáles son sus impactos en la educación. Observarán, bueno, que el profesor que le va a impartir esta conferencia es el doctor en ciencia Orlando Valera Alfonso. Soy psicólogo de formación, pero bueno, mi doctorado, mi formación ha sido esencialmente en el contenido de la ciencia y la educación. Ahí también aparece nuestro correo electrónico, amén, que en plataforma ustedes podrán contar con toda aquella información que pueda coadyuvar a producir un curso a distancia, online, con la mayor calidad posible y con la mayor interactividad. Principio fundamental también para el aprendizaje en el ser humano, cuestión que ustedes, bueno, podrán constatar en la presentación que vamos a realizar en el día de hoy. Por una cuestión de orden, también quisiéramos señalar algo, y es que la psicología es una ciencia que ha tenido un vertiginoso desarrollo, especialmente en el siglo XX. Hay quien habla de que el siglo XX fue el siglo de la psicología, por la infinidad de ramas que desarrolló esta ciencia, desde un concepto central de la psicología general como una rama en la cual se establecen las bases genéricas de la interpretación del psiquismo, en sus múltiples interacciones con las diferentes actividades humanas dentro de la sociedad. Así encontramos que la propia psicología general ha estado en estrecha relación con la fisiología humana para interpretar la naturaleza del psiquismo en su base material, es decir, el cerebro. Y aquí surge, en este caso, la psicología fisiológica o la psicofisiología e incluso la neuropsicología como una rama de reciente desarrollo y que en la actualidad, ante los avances de la neurociencia, se convierte en una importantísima especialidad en el campo de la educación. También encontramos la psicología ingenieril, que se desarrolla a partir de los desarrollos que ha tenido la cibernética, las ciencias matemáticas y otras ciencias que permiten modelar procesos tan complejos como puede ser los mismos procesos mentales del ser humano. Por acá encontramos también que la psicología está en estrecha relación con las ciencias sociales, la etnografía, y da lugar a ramas de una vital importancia en el mundo actual, como es la psicología social y la psicología de la comunicación. Algo similar ocurre con la propia ciencia social y las ciencias médicas, apareciendo ramas como la psicología de la salud, la psicología clínica o médica, la psicopatología e incluso la llamada psicología diferencial, que permite establecer las características propias de cada ser humano, y hasta la psicología de la personalidad, que habla de aquella integridad de cualidades psíquicas que caracteriza a cada persona y que lo diferencia de los demás. Encontramos por otra parte que la psicología está también en relación con la economía, con la organización científica de la sociedad del trabajo y con un conjunto de ciencias y actividades culturales. Por eso aparecen ramas como la psicología del trabajo organizacional y la psicología de las diferentes actividades profesionales, como la psicología del deporte, la psicología de la cultura, etc. Por último, ya referida al campo de la educación, la psicología tiene una importancia trascendental por las razones que enumerábamos en nuestra intervención inicial. Encontramos, en primer término, que hay una rama de la psicología que va explicando cómo se va produciendo el desarrollo evolutivo del ser humano en las diferentes edades. Y en este caso estamos en presencia de la psicología de las edades o psicología evolutiva. Base fundamental para educar. ¿Por qué? Porque el acto educativo, en cualquier nivel que se trate, sea desde la educación preescolar, primaria, media superior o incluso la educación superior y hasta la educación de adultos mayores, requiere de conocer las particularidades psicológicas del sujeto en esos momentos del desarrollo. Por eso, la psicología pedagógica o psicología de las edades, contenido de esta materia que ustedes van a recibir, está en estrechísima relación y una interactividad continua con la psicología evolutiva de las edades, pero a su vez también con otra rama de la psicología, que es la psicología diferencial o la psicodefectología, que se trata de la atención a aquellos sujetos, el conocimiento, diagnóstico y atención de aquellos sujetos que tienen determinada déficit, ya sea en su desarrollo intelectual, ya sea en su desarrollo físico o un déficit sensorial de cualquier tipo, ya sea una
un sordo o un hipoacústico o un ciego o un débil visual, por poner algunos ejemplos. Ante este cuadro, bueno, estaríamos ya en condiciones de comprender el lugar que le corresponde a la psicología dentro de la formación de un doctor en ciencias de la educación. No obstante, queremos poner en orden también un elemento de carácter epistemológico, es decir, cómo se construye el conocimiento científico en el campo de la psicología educativa y del aprendizaje. Y para ello hay que recurrir a algunas categorías de la epistemología en la actualidad, como por ejemplo el concepto mismo de corriente, y que vamos a entender por una corriente psicológica. Ustedes podrán observar que vamos a definir como corriente psicológica a una tendencia de carácter general y filosófica que desde una interpretación de la relación del hombre con el mundo determina la naturaleza de lo psicológico, produciendo una orientación global en la práctica investigativa y en las elaboraciones teóricas de la psicología. Quiere decir que comprender cualquier corriente psicológica requiere tener claridad de las múltiples interpretaciones que la filosofía nos ha legado acerca de la relación del hombre con su mundo. Y atendiendo a ello, entonces, es que han surgido formas de concebir el psiquismo y a su vez de evaluarlo, de modificarlo y de interactuar con él, contenido de la ciencia psicológica. No obstante, también es necesario entender que estas corrientes se han dado en determinadas agrupaciones científicas, que le vamos a llamar escuelas de ciencia o escuelas científicas. Y en la psicología han sido muy frecuentes estas escuelas. Si podemos hablar de una gran corriente como el constructivismo, podemos hablar de escuelas científicas ligadas al constructivismo, como por ejemplo puede ser la escuela de Ginebra desarrollada por Piaget, porque las escuelas científicas no van a ser más que agrupaciones científicas que desde las posiciones generales de la corriente definen su propio objeto y contenido de estudio y metodología de abordaje, muchas veces agrupadas, al menos en sus inicios, en una institución científica o en una universidad de determinado país y nucleadas por científicos de avanzada que se instalan como sus principales representantes. Por tanto, la Escuela de Ginebra recibe el nombre de Ginebra porque se desarrolla en esta ciudad suiza, aunque después se extendió por Francia, por Europa y quizás por todo el mundo. Y bueno, en una universidad, después bueno, las universidades francesas fueron la cuna de esta corriente y nucleada por un científico, en este caso fue Jean Piaget, pero después por la propia Escuela de Ginebra se amplió las múltiples visiones de la psicogenética piagetana y que, bueno, tenemos representantes en América Latina, algunos representantes de importancia. Por ello pudiéramos incluso reafirmar que una escuela científica es todo un cuerpo de doctrinas o sistema creado por un científico más, aceptado, seguido y aún reelaborado por otros. Este concepto de escuela se asienta también en un concepto epistemológico fundamental de la filosofía de la ciencia, que es el concepto de teoría científica. Y la teoría científica, pudiéramos decir que es el núcleo duro de la ciencia. No puede haber desarrollo científico si no hay teoría. Al punto que se dice que el desarrollo de una ciencia está determinado por la cantidad de teoría y el nivel de completamiento, de acabado epistemológico, conceptual que tienen las mismas. Por ello, bueno, definimos la teoría científica como el núcleo fundamental de toda ciencia, en el que se acumulan los conocimientos atesorados por la humanidad en un momento determinado del desarrollo de esta y que permite describir y explicar los fenómenos de la realidad que abarca, formular principios, regularidades y en consecuencia elaborar un aparato categorial cognitivo que permite trascender la realidad presente para establecer pronósticos y predicciones. Quiere decir que la teoría es la representación de un fenómeno de manera sintética, simbólica, conceptual, con el cual podemos operar para transformar esa realidad y con esos elementos incluso poder anticiparnos a la realidad para predecir, transformar. Es decir, que la teoría tiene también una función pronóstica, va por ello rigiendo el desarrollo humano. Por eso, en la medida en que las ciencias producen teoría, están en mejores condiciones entonces de producir las transformaciones que la humanidad necesita. Una vez que hemos puesto en orden estas concepciones, entonces
estaríamos en condiciones de comprender cuál ha sido el desarrollo de la psicología como ciencia a través de la historia y cómo esas múltiples corrientes, escuelas de ciencias y teoría han impactado la educación para hoy en día poder contar un amplio arsenal teórico en la psicología educativa y del aprendizaje y poder interpretar, bueno, cómo enseñar al ser humano para que se produzca un mejor aprendizaje o cómo realizar un conjunto de acciones en el contexto escolar, social o institucional cualquiera para producir la formación humana integral y conducir a un desarrollo armónico integral de esa gran formación psicológica que